¿Te ha pasado que tu hijo se aferra a ti cuando vas a salir? ¿O parece no afectarle que te vayas pero luego tiene rabietas sin razón? Eso no es solo conducta, es apego. Y el apego es el vínculo emocional más importante que tu hijo va a construir contigo. En este video vamos a ver los 4 tipos de apego, cómo se forman, cómo te afectan a ti como adulta y cómo fomentar el apego seguro incluso si estás criando sola y cansada. El apego es el primer vínculo emocional que creamos. No nace con palabras, nace con respuestas. Es la forma en que el niño responde a una pregunta silenciosa pero vital. ¿Estás ahí para mí cuando te necesito? Este patrón emocional se forma en la infancia, pero nos acompaña toda la vida. Es como una brújula interna para amar, confiar, pedir ayuda o no. En los años 70, Mary Ainsworth creó un experimento que marcó la historia de la psicología infantil. La situación extraña. Un bebé entra con su madre a una sala de juegos. Luego la madre sale por unos minutos y después vuelve. Lo que se observa no es tanto lo que hace el bebé al quedarse solo, sino cómo reacciona al reencuentro. Se vieron 4 reacciones diferentes. Primera, el apego seguro. El bebé llora cuando la madre se va, pero se calma fácilmente al volver. Apego ansioso, llora intensamente y no logra calmarse, incluso cuando la madre vuelve. Apego evitativo, no llora pero su frecuencia cardíaca se eleva, parece tranquilo pero está en alerta. Apego desorganizado, reacciones confusas, miedo al cuidador, acercamiento y rechazo al mismo tiempo. Este pequeño experimento nos mostró que el vínculo emocional de un niño se refleja en cómo vive la separación y el reencuentro. Los 4 tipos de apego. El primero es el apego seguro. Aquí un niño aprende que sus emociones importan, que si llora, alguien lo va a sostener, que si se asusta, alguien lo va a calmar. El niño con apego seguro se explora el mundo con confianza y cuando algo lo desregula, busca consuelo y se calma. En la adultez, estas personas tienden a formar relaciones estables, saben poner límites y confiar en el otro sin miedo. Apego ansioso. Este se forma cuando el adulto responde de forma impredecible. A veces hay consuelo, a veces hay rechazo, a veces hay dulzura y otras indiferencia. El niño se vuelve hipervigilante, llora mucho, se aferra, no quiere separarse nunca. ¿Sientes que tu hijo no puede estar sin ti un segundo? ¿Que todo le activa ansiedad? En la adultez, el apego ansioso puede volverse dependencia emocional, miedo a que nos dejen, búsqueda constante de validación. Apego evitativo. Este es un apego silencioso. El adulto está físicamente, pero no de manera emocional. El niño aprende a no molestar, a no sentir, a no necesitar. Un niño con apego evitativo no pide consuelo, no porque no lo necesite, sino que aprendió que no sirve. En la adultez, este patrón puede convertirse en distancia emocional, autosuficiencia tóxica, miedo a la vulnerabilidad. Apego desorganizado. Aquí el adulto es una fuente de amor, pero también de miedo. Pueden haber gritos, violencia, negligencia o una mezcla de emociones contradictorias. El niño no sabe cómo comportarse, ama y teme al mismo tiempo. En la adultez, este tipo de apego puede manifestarse como relaciones intensas, con rupturas constantes, sabotaje emocional, confusión interna. ¿Y cómo te afecta como adulta? Tal vez creciste con apego ansioso y te cuesta confiar. O tal vez desarrollaste apego evitativo y hoy te cuesta depender de alguien más. La manera en la que fuiste amada es la manera en la que aprendes a amar. Pero el apego no es una condena, es un mapa. Y un mapa se puede redibujar. ¿Y cómo fomentar un apego seguro? Mira a tu hijo cuando te habla. Valida sus emociones antes de corregir. Crea rituales de despedida. Nos vemos pronto, un corazoncito en su mano antes de irte. Reparar cuando te equivocas. Perdón, me equivoqué, no fue tu culpa. No se trata de crear perfectas, se trata de crear presentes. El apego seguro no se construye cuando todo está perfecto. Se construye en las pequeñas crisis, cuando tu hijo te busca y tú estás ahí. Tal vez estás criando sola, lejos de tu país, sin familia. Pero no necesitas ser muchas, necesitas ser una que esté. Una sola figura emocionalmente disponible puede cambiar la historia emocional de un niño. Si este video te ayuda a comprender un poquito más a tu hijo y a ti misma, comparte este video con otra mamá que lo necesite. Suscríbete y activa la campana para más videos de maternidad real sin máscara. Y recuerda, con amor se cría aunque estemos lejos.